México es un país pintoresco, con una gran cantidad de eventos históricos muy llamativos. Algunos incluso han sido motivo de burla, ya que si algo caracteriza a los mexicanos es la facultad de reírse incluso de sus propias desgracias. Sin embargo, algunas de estas son resultado de engaños o incluso violencia tan descarada que el mismo gobierno se ha visto inmiscuido. En este video te contaré de algunos de los más tristes episodios por los que ha atravesado este país. Nivel 1. El chupacabras. La década de los 90 fue un lapso de constantes cambios en México. Muchos de estos fueron para mal, ya que en esta época sucedieron algunos de los hechos más corruptos en el país. Un claro ejemplo de esto, que se sumó a la histeria colectiva, fue la leyenda del chupacabras. Se dice que el primer avistamiento de este ser fue en 1995, en Puerto Rico, donde una mujer describió haber presenciado cómo un animal de aspecto sumamente extraño atacó el ganado del lugar. Pronto, estos avistamientos comenzaron a propagarse por toda América Latina, hasta llegar a México, donde los medios de comunicación comenzaron a cubrir esta supuesta noticia que incluía decenas de animales con marcas de colmillos y con la aparente pérdida de su líquido vital, además de testimonios de muchas personas que aseguraban haber presenciado el ataque de este misterioso ser. Con el transcurso del tiempo, esta noticia se propagó, dando paso a la histeria colectiva, donde incluso las autoridades se organizaban para proteger a las poblaciones más remotas de México, donde se temía que el chupacabras atacara con mayor ferocidad. Y mientras tanto, en la televisión, los noticieros no paraban de hablar del tema, describiendo al presunto animal e incluso describiendo la ruta que éste seguía. Una vez que habían logrado infundir el miedo a la población mexicana, se logró desviar la atención del pueblo mexicano. Muchos olvidaron una serie de sucesos nefastos que habían ocurrido en años previos, como casualmente el sistema encargado de contabilizar los votos para determinar quién sería el siguiente presidente de México falló, y los votos supuestamente resultaron en la victoria de Carlos Salinas de Gortari. El ataque hacia el candidato a la presidencia, Luis Donaldo Colosio, en 1994, o la crisis económica en México, en el mismo año. Como puedes deducir, el nombre chupacabras proviene de la supuesta capacidad de este animal para dejar sin sangre los cuerpos de sus víctimas. De esto, se comenzó a llamar a Salinas de Gortari como el verdadero chupacabras, pues fue él quien literalmente vació la economía mexicana, dejando una de las peores crisis económicas al final de su sexenio. Caso Paulette. El 2010 fue un año muy complicado, incluso se considera el año más violento en México, que combinado con la aparente incompetencia de las autoridades de este país, originan resultados muy negativos. Una de las pruebas más tristes de este hecho es el caso de Paulette Guevara Farah, una pequeña de 4 años que vivía con su familia en el Estado de México. Ella padecía deficiencia motriz y trastorno del lenguaje, debido a un derrame cerebral en el hemisferio izquierdo de su cerebro. Sin embargo, ambas discapacidades no implican ningún tipo de enfermedad cognitiva, por lo que la niña respondía a la terapia de manera favorable. Todo ocurrió el 22 de marzo del 2010, cuando por la mañana, una de las niñeras de Paulette acudió a su recámara para despertarla. Fue entonces cuando se dio cuenta de que la niña no se encontraba en su cama. Tras una breve búsqueda, procedió a avisar a los padres, Mauricio y Lisette, quienes según las propias palabras de las niñeras que cuidaban a la niña, no mostraron grandes signos de alarma. Una vez que comenzaron a buscar a la pequeña en su departamento, ubicado en Huixquilucan, Estado de México, comprobaron que no se encontraba allí, por lo que comenzaron a buscarla por todo el edificio en el que vivía, sin resultados, por lo que ese día por la tarde dieron aviso a las autoridades para que se comenzara con la investigación, por lo que elementos de la Procuraduría de Justicia del Estado de México acudieron para revisar el lugar. Muchas personas entraron y salieron del cuarto de la pequeña sin que la investigación rindiera frutos. Prácticamente todos los días, hasta el 30 de marzo del 2010, equipos de policía, funcionarios de gobierno, familiares y reporteros pasaron por esa recámara sin encontrar nada fuera de lo común. Incluso se llevó a una manada de perros entrenados por las autoridades, quienes tampoco pudieron encontrar nada. En la madrugada del 31 de marzo hubo un apagón, después del cual el cadáver de la niña fue encontrado por los peritos forenses a los pies de la cama, envuelto en una sábana. Los exámenes posteriores determinaron que el cuerpo no había sufrido ningún tipo de violencia, pero que la causa del deceso fue obstrucción de fosas nasales y compresión torácico-abdominal. Como consecuencia de estos hechos, los padres fueron acusados, pues hubo muchas anormalidades en el caso. Por ejemplo, la madre dijo de forma irónica que a su hija quizás se la había llevado Harry Potter,
o la conocida pijama que mostró la madre en una entrevista, y que fue la misma con la que fue encontrado el cuerpo de la pequeña Paulette. En mayo del 2010, el caso fue cerrado y declarado como un accidente. Las consecuencias de este caso incluyeron la renuncia del procurador del Estado de México, Alberto Vaz Vaz, debido a la presión mediática que ejercida por la población, debido a las anormalidades del caso, incluyendo la madre de Paulette, de nombre Lisette Farah, intentó exigir al gobierno del Estado de México una indemnización por 531 millones de pesos por daño moral, pero en 2014 la Suprema Corte de Justicia de la Nación se negó a concederle la retribución monetaria. Espero que saques tus propias conclusiones de este caso que es un ejemplo tatuado en la memoria de los mexicanos, de cómo funciona el gobierno y la justicia en este país. Tlatelolco, 1968. Imagina que eres un joven estudiante durante la década de los 60s y que recientemente han ocurrido muchas cosas que han orillado a las instituciones educativas a manifestarse en contra de las intervenciones militares que se han hecho a las instalaciones de tu escuela. Entonces, cientos de personas, entre estudiantes, profesores y obreros, deciden manifestarse en una plaza concurrida. El ambiente que se respira es tranquilo, puesto que aparte de los mensajes irónicos dirigidos al gobierno, no están haciendo nada más que exigir que se respeten sus derechos. Es entonces cuando ves a un helicóptero sobrevolar por donde estás, ves cómo sueltan unas bengalas y de repente comienzas a ver destellos provenientes de los edificios alrededor de la plaza. Ves cómo tus amigos, compañeros y demás personas presentes simplemente se derrumban como si fueran unos muñecos de trapo. Entonces sabes que la pesadilla apenas está comenzando. Cada 2 de octubre se cumple un año más de uno de los eventos de represión más fuertes visto en México, conocido como la masacre de Tlatelolco, ocurrida en 1968, donde muchas personas se manifestaban para reclamar una mayor democratización de la política mexicana, mejorar el modelo autoritario del gobierno y cambiar la situación económica con respecto a otros países. Se sabe que la masacre fue perpetrada por un grupo militar llamado Batallón Olimpia, en conjunto con el ejército mexicano, la policía secreta y la Dirección Federal de Seguridad. Testigos que presenciaron este hecho, desde algunos de los edificios circundantes, describen que, entre los manifestantes, se infiltraron algunos miembros del Batallón Olimpia, quienes abrieron fuego contra la multitud y contra el ejército mexicano, lo que provocó una respuesta por parte del ejército, y a su vez, algunos policías que se encontraban entre la manifestación, identificados con un guante o pañuelo blanco en la mano, comenzaron a golpear a los asistentes. Después de esto, algunos de los que lograron correr hacia los edificios fueron perseguidos por los hombres armados, por lo que muchas personas atestiguaron este evento, y finalmente, el escenario que quedó fue una plaza llena de cadáveres. Al resto de personas se les forzó a ir hacia el edificio Chihuahua, donde fueron obligados a desvestirse, para evitar que existiera cualquier tipo de evidencia audiovisual de los eventos ocurridos. La cifra oficial del gobierno mexicano dice que el número de víctimas producto de esta masacre fue de 65. Sin embargo, otras fuentes afirman que los decesos ascienden a más de 350 y los heridos fueron cerca de 1000 personas. Asimismo, muchos otros fueron detenidos y encarcelados, lo que provocó que muchas familias nunca volvieran a saber de los seres queridos que asistieron a la Plaza de las Tres Culturas ese 2 de octubre de 1968. Un hecho final que me gustaría añadir es que en 2001 llegó una carta anónima al periódico El Universal, donde el remitente afirmaba ser parte de un equipo de grabación que logró filmar una gran parte de la masacre de Tlatelolco, un total de 14 rollos, con más de 8 horas de material grabado. El material fue llevado a los estudios Churubusco, donde se cuentan 2 versiones. La primera es que todo fue decomisado por militares, y la segunda dice que se lograron rescatar 60 minutos de grabación acerca de lo sucedido. Ambas coinciden en que las grabaciones fueron llevadas a la Cineteca Nacional, etiquetadas con otro nombre para evitar cualquier problema. Sin embargo, el 24 de marzo de 1982, la Cineteca Nacional se incendió, terminando con la más grande colección fílmica en México hasta ese momento, incluyendo todo el material rescatado aquel 2 de octubre, mismo que es conmemorado y que desde el 2018 se escribió en forma de homenaje en el muro de honor del Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados, al movimiento estudiantil de 1968. No sé si el balazo venía de allá o venía de aquí, no me di cuenta, o de allá. El hecho es que aquí cayó, aquí.
Ay, es lo más tremendo de mi vida. Colosio. Luis Donaldo Colosio Murrieta fue un político mexicano, miembro del Partido Revolucionario Institucional, quien desempeñó puestos como diputado, senador y presidente de su partido político. Pero a lo que se refiere este puesto es a una teoría conspirativa muy conocida en México, que habla del asesinato que sufrió este político y cómo meses después, el candidato que lo reemplazó por parte de su partido político fue electo como presidente. Todo sucedió en marzo de 1994, mientras el candidato por parte del PRI se encontraba en la Ciudad de México, en los últimos meses de su campaña electoral. Y fue entonces cuando el 6 de marzo dio su discurso más famoso frente al Monumento a la Revolución, mismo que fue interpretado como el rompimiento de los nexos con su partido político, pues las palabras que dijo fueron: proponemos la reforma del poder para que exista una nueva relación entre el ciudadano y el Estado. Hoy, ante el priismo de México, ante los mexicanos, expreso mi compromiso de reformar el poder para democratizarlo y para acabar con cualquier vestigio de autoritarismo. Sabemos que el origen de muchos de nuestros males se encuentra en una excesiva concentración del poder que da lugar a decisiones equivocadas, al monopolio de iniciativas, a los abusos, a los excesos. Reformar el poder significa un presidencialismo sujeto estrictamente a los límites constitucionales de su origen republicano y democrático. Después de esto, el 23 de marzo de 1994, mientras se encontraba en Tijuana, Baja California, y tras finalizar un mitin, se dirigía a su transporte para regresar al lugar donde se hospedaba, pero entre la multitud que lo rodeaba, un sujeto de nombre Mario Aburto Martínez logró atravesar el cerco de seguridad que rodeaba al candidato. Puso un revólver a la altura de su oído derecho y accionó el arma. Un segundo impacto logró alcanzar a Colosio en el abdomen. Sin embargo, el daño principal ya estaba hecho, por lo que a las 7:45 de la noche fue dada la noticia del fallecimiento de Luis Donaldo Colosio, dejando una gran incertidumbre entre todos los que lo apoyaban. Es aquí donde comienza la teoría conspirativa, pues se dice que Colosio decidió distanciarse de su jefe Carlos Salinas de Gortari, debido a que uno de los candidatos a la presidencia había arrasado en los debates y se posicionó como el favorito según las encuestas. Entonces Colosio dio a entender que de ganar la elección presidencial, democratizaría al PRI, como escuchaste previamente, y que investigaría los casos de corrupción atribuidos a Salinas de Gortari, cosa que a este no le agradó, por lo que dio la orden de terminar con la vida de Colosio. Otro hecho muy curioso, conocido como el dedazo del presidente, es el hecho de que una vez confirmado el deceso de Luis Donaldo Colosio, se debía elegir a otro candidato para presidente de México, por parte del Partido Revolucionario Institucional, pero este no debía haber ejercido ningún cargo público en los 6 meses previos a su elección, por lo que coincidentemente, Ernesto Zedillo había renunciado como secretario de Educación Pública hacía tiempo y pertenecía a la coordinación de campaña de Colosio, por lo que fue elegido como candidato a la presidencia, y posteriormente ganó las elecciones para ser presidente de México. La sirvienta de Salinas. Carlos Salinas de Gortari parece ser una constante en este iceberg. Sin embargo, existen multitud de hechos extraños que rodean a este personaje. En este caso, la historia que voy a contarte habla de algo que sucedió durante la infancia de este. Corría el año de 1951. Cuando en la casa de la familia Salinas de Gortari se encontraba el entonces infante de 4 años, Carlos, y Raúl Salinas de Gortari, así como un amigo de ellos. Lo que las fuentes nos dicen, que incluso se puede comprobar en la Hemeroteca Nacional, en el periódico La Prensa, del 18 de diciembre de 1951, es que los niños se encontraban jugando a la guerra, cuando accidentalmente Carlos le disparó con la escopeta de su padre a la chica que trabajaba haciendo el aseo en su casa. Supuestamente, una vez perpetrados los hechos, Carlos comenzó a gritar: "Yo la maté, soy un héroe", por lo que Carlos y Raúl Salinas de Gortari, junto a su amigo Gustavo Zapata Rodríguez, fueron llevados a comparecer ante el juez Gilberto Bolaños Cacho, quien recomendó que Carlos debía recibir tratamiento psiquiátrico. Sin embargo, el padre de los hermanos Salinas, quien ese entonces se desempeñaba como secretario de Economía, usó su influencia para sacar a los niños del tribunal y hacer que el incidente fuera olvidado. Los niños héroes. Este evento es algo que se le enseña a los niños desde sus primeros años de instrucción educativa, referente a una batalla entre soldados norteamericanos y mexicanos,
específicamente en el año 1847, cuando las tropas de Estados Unidos lograron avanzar hasta la Ciudad de México y se dispusieron a tomar el castillo de Chapultepec, que en ese tiempo era la sede del colegio militar. Ese 13 de septiembre se libró una batalla perdida entre los soldados de Estados Unidos y el batallón de San Blas por parte del ejército mexicano. Dicho batallón sufrió la pérdida de prácticamente todos sus soldados. Entre todos estos se destaca a 6 cadetes, que posteriormente fueron conocidos como los niños héroes. Esta historia está rodeada de muchos mitos, ya que lo que la historia más conocida dice es que los cadetes, cuya edad oscilaba entre los 17 y los 20 años, se negaron a abandonar el campo de batalla e incluso se unieron a la misma, aun cuando la orden era no resistirse. Entre todos ellos, el más conocido es Juan Escutia, de quien se cuenta que al verse rodeado y que los estadounidenses tomarían la bandera mexicana irremediablemente, tomó la decisión de envolverse en ella y arrojarse al vacío. En particular, a lo que se refiere este iceberg, es que este evento está rodeado de mitos. Por ejemplo, algunos cuentan que en realidad, los cadetes que se encontraban dentro del castillo estaban allí como castigo por desobedecer las órdenes de sus superiores, o que el batallón se encontraba bebiendo, y fue por eso que los tomaron por sorpresa. En ambos casos se contó la historia de los niños héroes, para evitar la vergüenza. Lo que las fuentes más confiables nos dicen es que efectivamente, a los cadetes más jóvenes se les dio la orden de no combatir y rendirse, pero estos decidieron oponerse al enemigo y como resultado, sus cadáveres fueron encontrados en las inmediaciones del colegio militar. Debido a esto, y durante una visita del presidente estadounidense Harry Truman en 1947, donde depositó una ofrenda a los caídos, que generó mucha controversia, pues se dice que la población mexicana se sintió tan ofendida ante este acto, que el presidente mexicano Miguel Alemán decidió que para apaciguar los ánimos, la historia que se contaría es que 6 valientes jóvenes se opusieron hasta el final a los enemigos, y que uno de ellos prefirió morir antes que ver la bandera de su nación mancillada por las manos de los invasores. El halconazo. La matanza de Tlatelolco no es el único incidente de esta clase que ha ocurrido en México, pues este hecho, también conocido como la matanza del Jueves de Corpus, nombre dado debido a la festividad cristiana, sucedió el 10 de junio de 1971, cuando un grupo de estudiantes se manifestaba en la Ciudad de México. Específicamente, se dirigían hacia la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Todo esto se hacía en apoyo a los estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León. La protesta comenzó cerca de las 4 de la tarde, resultando en aproximadamente 10.000 estudiantes presentes, quienes al comenzar su trayecto se vieron rodeados por granaderos y policías que les impidieron avanzar o tomar cualquier vía de escape, por lo que se vieron forzados a seguir la vía que no estaba bloqueada. Fue entonces cuando un grupo de choque, conocido como los halcones, de ahí el nombre del halconazo, llegó al lugar y comenzó a atacar a los manifestantes, utilizando varas de bambú, palos de kendo y porras en contra de los estudiantes. Sin embargo, debido a la superioridad numérica de los mismos, quienes comenzaron a repeler el ataque y defenderse, el grupo del gobierno decidió atacar con armas de alto calibre. Aunque este evento se cobró la vida de cerca de 120 estudiantes, en cuestión de brutalidad fue mayor, ya que se sabe que cuando los heridos comenzaron a ser auxiliados por los servicios de emergencia, el grupo de choque llegó a los hospitales y remataron a los jóvenes heridos cuando se encontraban recibiendo atención. El gobierno del entonces presidente de México, Luis Echeverría, intentó deslindarse de estos hechos. El gobernador de la Ciudad de México, Alfonso Martínez Domínguez, negó la existencia de cualquier grupo especial llamado halcones. Sin embargo, la monstruosa evidencia recabada por la prensa y la cantidad de testigos lograron que finalmente el gobierno cediera, por lo que Alfonso Martínez renunció a su cargo, admitió la existencia del grupo de choque y fue apodado Don Halconzo, en relación al evento desencadenado por la organización mencionada. Lamentablemente, aún a día de hoy, se sabe de la existencia de posibles agentes del grupo de los halcones infiltrados en los movimientos estudiantiles, y que posiblemente son el detonante de los movimientos estudiantiles más violentos que se han visto en tiempos recientes. Nos faltan 43. Esta noticia fue la más reciente y la más conocida con respecto a los asesinatos cometidos contra estudiantes en México. En este hecho se vieron involucrados los estudiantes de la Escuela Rural Normal de Ayotzinapa, ubicada en Iguala, Guerrero. Dicha escuela fue elegida para la movilización de los estudiantes hacia la Ciudad de México.
donde se llevaría a cabo la conmemoración de la matanza del 2 de octubre de 1968. La noche del 26 de septiembre del 2014, varios autobuses abordados por los estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa se dirigían hacia la Ciudad de México. Es entonces cuando la policía municipal fue alertada con reportes de altercados en los autobuses, por lo que se movilizaron. Lo extraño comienza aquí, ya que era algo común que los normalistas de Iguala tomaran autobuses para transportarse. Lo que no era común es la respuesta de la policía municipal, quien incluso involucró a las fuerzas policiales de zonas cercanas, quienes al detener 2 autobuses abrieron fuego y se llevaron a los estudiantes. La explicación oficial, provista por el gobierno del entonces presidente, Enrique Peña Nieto, fue que una vez capturados los normalistas de Ayotzinapa, la policía decidió entregarlos a un grupo criminal de Guerrero, quienes confundieron a los estudiantes con un grupo delictivo rival y procedieron a asesinarlos para después incinerar los restos en el basurero municipal de Cocula, Guerrero. A partir de aquí es donde se comienzan a generar conjeturas acerca de qué pasó exactamente con los estudiantes de Ayotzinapa. La primera versión oficial, emitida por el ex procurador general de la República, Jesús Murillo Caram, es que los estudiantes no se dirigían hacia la Ciudad de México, sino que su objetivo era boicotear un acto de la esposa del alcalde de Iguala, llamado José Luis Abarca Velázquez, por lo que siguiendo las órdenes del gobernador, los policías entregaron a los normalistas al grupo criminal que te mencioné anteriormente, quienes después de incinerarlos, arrojaron sus restos a un río cercano. Actualmente, tanto Abarca como su esposa se encuentran en prisión debido a su implicación con la desaparición de los normalistas. Todas las anomalías de este caso implican que se buscaba reprimir la protesta de Ayotzinapa hasta la posibilidad de que uno de los autobuses transportaba estupefacientes, pues eso significa que la orden de detener los autobuses pudo haber venido de algún alto mando del narcotráfico. Incluso una organización llamada Grupo Independiente de Expertos Internacionales analizó durante más de un año el expediente del caso. Gracias a ellos se han descartado varias hipótesis. Por ejemplo, se sabe que en un día lluvioso, como lo fue el día de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, sería imposible calcinar restos humanos de la forma en que las confesiones de los implicados narran, pues se necesitarían varios miles de kilos de madera, o al menos 13,000 llantas ardiendo durante 60 horas seguidas. También se sabe que los eventos no ocurrieron en el basurero de Cocula, pues aparte de que nadie pareció notar un incendio de las proporciones necesarias para calcinar los vestigios, no se encontraron señas de fuego recientes, sino incendios ocurridos durante más de 10 años, además de que la mayoría de fragmentos óseos hallados fueron encontrados en una barranca, no en Cocula. A día de hoy se han identificado muy pocos restos de los 43 desaparecidos aquella noche. Entre ellos se encuentran Yosivani Guerrero y Cristian Rodríguez Telumbre, ambos identificados por la Universidad de Innsbruck, en Austria. Y aunque la mayoría de familiares de los jóvenes desaparecidos continúan con su búsqueda, las esperanzas de encontrarlos disminuyen con cada día que pasa. Nivel 2. Mujer Casos de la Vida Real. Este programa mexicano, estrenado en 1986, era conducido por la actriz de la época del cine de oro mexicano, Silvia Pinal. Sin embargo, este programa televisivo era sumamente inusual para su época. Aunque duró 20 años al aire, se caracterizaba por presentar casos compartidos por la audiencia, quienes enviaban cartas y acudían al programa con la finalidad de obtener ayuda para localizar a algún familiar, o para que les donaran dinero, o simplemente para dar a conocer su historia. Lo más extraño de este programa es que existen decenas de capítulos que muchos televidentes aseguran haber visto, y cuya temática era muy perturbadora. Sin embargo, dicho material audiovisual no fue visto nuevamente, y aunque algunos capítulos circulan en internet, la mayoría permanecen perdidos. El niño del globo rojo, capítulo nombrado de manera errónea debido al final del mismo, pues el nombre del capítulo es Un ángel sin luz, donde se aborda el tema de la trata de órganos. En el capítulo se muestra la historia de un pequeño que es secuestrado cuando se dirigía a su casa junto a su hermana. La historia cuenta que al niño le ofrecieron un globo, para posteriormente subirlo a un automóvil y llevárselo, mientras la hermana y la madre del pequeño acuden a la policía, pero al no saber las señas particulares de los sujetos que se llevaron al niño, es imposible hacer algo, por lo que se resignan a esperar. Tiempo después, alguien toca la puerta de la casa de la familia. Entonces, madre e hija salen de su casa para encontrarse al niño sentado afuera, con un globo de color rojo y una caja de dinero. Posteriormente, nos enteramos de que al niño le extrajeron las córneas,
por lo que le dejaron como compensación ese dinero y el globo, mismo que el sujeto que intenta llevarse al niño al principio del capítulo le ofrece si va con él. La última escena que nos muestran es a la madre quemando el dinero que le dejaron a cambio de la vista de su hijo, causando lástima. Se muestra a una joven pareja que vive en la pobreza. El padre de familia sale a buscar trabajo todos los días, pero asegura que en ningún sitio le dan empleo, por lo que finalmente decide salir a pedir limosna, pero no le dan nada, e incluso un tipo le dice que no sea flojo y busque trabajo. Después de pensar en algo para obtener dinero, el hombre decide salir con su hijo recién nacido en brazos para pedir dinero. Después de unos años, el niño crece, y un día el hombre regresa con su hijo, y le dice a su esposa que ya no le dan nada porque en la ciudad hay muchos niños como él. Entonces toma una decisión extrema para causar lástima. Sale de su casa, agarra un tubo metálico, saca a su esposa de la casa y se escuchan los gritos de dolor del pequeño, para después pasar a una escena del padre cargando a su hijo, con las rodillas ensangrentadas y gritando de dolor. Y el padre pide dinero a las personas, diciendo que su hijo se cayó de las escaleras, por lo que necesita dinero para llevarlo al hospital, terminando el capítulo con una risa del padre al decirle a su hijo que tiene que sacrificarse para que tengan dinero. Leche radiactiva. Este tema fue abarcado en un video anterior. Si quieres ver ese video, da clic en la tarjeta que ves en pantalla. Si ya lo has visto, puedes saltar al minuto que ves. Por lo pronto, te hablaré brevemente del tema. Como consecuencia del desastre nuclear ocurrido en Chernóbil, una gran cantidad de residuos tóxicos fueron liberados al medio ambiente, afectando muchos otros lugares. Uno de ellos fue Irlanda, país donde se vieron afectadas las actividades agrícolas. Este país exportaba alimentos a muchos otros lugares, pero durante esa época, debido a que buscaba deshacerse de toneladas de leche en polvo contaminada con los residuos radiactivos, vendió a un muy bajo precio este alimento que fue adquirido por el gobierno mexicano y distribuido por la CONASUPO. Irónicamente, el gobierno fue el primero en verse afectado por este evento, ya que cuando un batallón de la Marina comenzó a enfermar debido al consumo de este producto, se llevaron a cabo varias investigaciones, donde se encontraron restos de estroncio 90 y cesio 137, ambos elementos carcinogénicos, y que provocan otros daños graves a la salud. Aún con la participación de varias instituciones que intentaron minimizar este desastre, se tienen registros que durante 1986 y 1987, que fueron el lapso durante el cual la leche fue distribuida, el cáncer en la población infantil aumentó un 300%. Tampico. Tamaulipas es un estado ubicado al noreste de México. En este lugar se encuentra Tampico, una ciudad que se ha vuelto famosa debido a que se cuenta, según las propias palabras de los pobladores, que el pueblo está protegido de los huracanes gracias a seres provenientes de otro planeta. Se cuenta que, desde hace 56 años, el sur de Tamaulipas, donde se sitúa Tampico, y en particular Ciudad Madero, no ha sido tocada por ningún huracán, fenómeno que los lugareños atribuyen a la presencia de una base extraterrestre. Sumado a esto, muchos cuentan haber presenciado avistamientos de ovnis. Incluso un hombre extranjero afirmó que a mediados de los años 70, cuando llegó a Ciudad Madero, los extraterrestres lo contactaron, y gracias a esto, se enteró de la existencia de una ciudad submarina llamada Amupac, que se encuentra a 13 kilómetros de la costa, en el fondo del mar, y que no es que los alienígenas busquen proteger Ciudad Madero, sino que simplemente buscan preservar su base. Debido a este fenómeno, los pobladores han aprovechado esta fama creada en torno al fenómeno ovni, sacando gran provecho, e incluso hay varias figuras decorativas de alienígenas que provocan una gran cantidad de visitas de turistas que buscan experimentar este fenómeno. Una posible explicación que nos brinda la ciencia es que el agua en Tampico es en promedio 2 grados más fría que en las costas colindantes, lo que provoca que la temperatura atraiga corrientes de aire, lo que genera un rechazo de los huracanes, y combinado con la orografía de la región, podría brindarnos una explicación del fenómeno que ya lleva décadas ocurriendo en Tampico. STC, Ciudad de México. El sistema de transporte colectivo de la Ciudad de México se ha convertido en un lugar enigmático, y no necesariamente para bien, pues este cuenta con historias tan variopintas que van desde anécdotas graciosas y aparentemente inofensivas hasta secuestros y hechos violentos ocurridos en las instalaciones del metro, como se le conoce popularmente. Algunos de los eventos más conocidos son el fracaso de la línea 12 del metro. Dicha línea, conocida también por su color, fue motivo de especulaciones, debido a que el 3 de mayo del 2021
colapsó la estructura entre las estaciones Olivos y Tezonco. En dicho accidente, fallecieron 26 personas e incluso hubo 5 desaparecidos. Sin embargo, dicha línea era la más reciente en cuanto a infraestructura. E incluso se dice que los 40,000 millones de pesos invertidos en dicha línea fueron en gran medida desviados a los bolsillos de otras personas, ya que esta línea aún hoy en día sigue en mantenimiento. Otro hecho ocurrido en tiempos recientes es el aumento de secuestros a mujeres en la Ciudad de México. Según han relatado las víctimas que han logrado librarse, la forma de operar de estos delincuentes consiste en seguirlas, ya sea al salir o al entrar al metro, y cuando están fuera, entre varios hombres intentan subirlas a la fuerza a un vehículo. Se cuenta que si hay testigos de esto, lo que hacen estos infelices es que uno de ellos asegura ser la pareja sentimental de la mujer en cuestión, y que simplemente la chica está haciendo berrinche, y por eso se resiste a acompañarlo. Según los datos proporcionados por las autoridades, cerca del 80% de las personas que son violentadas de esta forma no acuden a realizar la denuncia correspondiente. Si tú has sido víctima o conoces a alguien que lo haya sido, no dudes en realizar la denuncia pertinente. Muy relacionado con este tema, se le ha nombrado de manera ficticia un supuesto Triángulo de las Bermudas del metro de la Ciudad de México, pues en un lapso de 4 años, comprendido entre 2015 y 2019, se tiene registro de 153 personas desaparecidas. Lo más extraño del caso es que aunque según cifras oficiales, el sistema de transporte colectivo cuenta con 3.047 cámaras de seguridad, repartidas entre sus estaciones, mismas cámaras han captado cómo muchos de los desaparecidos atraviesan las puertas para ingresar al vagón, pero nunca fueron grabados saliendo de este. Culiacanazo. No es secreto que México es un país donde el narcotráfico está a la orden del día, una nación donde los más pequeños aspiran a convertirse en delincuentes, un lugar que muchas veces hace pensar que la justicia simplemente se olvidó. Este caso es la representación extrema de lo que pasa en México, especialmente en Sinaloa, un estado famoso por la violencia que se ve en las calles, pues el Culiacanazo, también llamado la Batalla de Culiacán, fue un evento que consistió en varios enfrentamientos entre el cártel de Sinaloa y el ejército mexicano. Todo esto debido a la captura de Ovidio Guzmán, uno de los hijos de Joaquín Guzmán Loera. Fue tal la ferocidad del enfrentamiento que el gobierno sinaloense se vio forzado a comunicar a la población que debían quedarse en casa para evitar cualquier daño. Todo esto ocurrió el 17 de octubre de 2019. Lo más raro del asunto son las versiones proporcionadas por el gobierno, ya que la primera versión de los hechos, compartida por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, era que mientras los elementos de seguridad se encontraban haciendo labores de patrullaje, fueron atacados desde el interior de una vivienda por un grupo de civiles armados, por lo que al proceder el enfrentamiento, este terminó en la captura de Ovidio Guzmán. Pero al día siguiente, el secretario de Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, informó que la patrulla ya poseía una orden de extradición en contra de Guzmán, y que mientras esperaban una orden de cateo para registrar el inmueble, fueron atacados por miembros del cártel. Las cosas no terminan allí, pues según las propias palabras del secretario de Defensa, se desestimó el poder de convocatoria y la capacidad de respuesta de la organización criminal, pues estos fueron capaces de cerrar varios puntos de acceso del área, cercaron a soldados, agentes federales e incluso a la población de Culiacán. Incluso fueron capaces de rodear una unidad habitacional militar, donde amenazaron con ejecutar a los familiares presentes allí. Mientras esto ocurría, un ejército de aproximadamente 700 miembros del cártel hacían retroceder a 350 elementos de seguridad presentes en el lugar. Es entonces que los miembros de la organización criminal comunicaron sus intenciones, pues exigían la inmediata liberación de uno de sus líderes, o de lo contrario, tomarían la vida de los rehenes que habían tomado. Pese a los esfuerzos del ejército mexicano, se tomó la decisión de liberar a Ovidio Guzmán. Incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó que se tomó la mejor decisión para evitar la pérdida de más vidas, aunque esto fue una prueba innegable del nivel al que han llegado este tipo de organizaciones en México. Agente Camarena. Enrique Camarena Salazar es el nombre de quien estás viendo en pantalla. Fue un hombre nacido en México, pero naturalizado como estadounidense. Su historia comienza cuando decidió unirse a la Marina de Estados Unidos. Pasados unos años, se unió a la DEA en California, por lo que comenzó a trabajar en distintas misiones dedicadas a desmantelar organizaciones criminales relacionadas con el narcotráfico. En 1981, fue asignado para infiltrarse en el cártel de Guadalajara. Lo logró, y debido a su apariencia, logró ubicarse como agricultor dentro de la organización, y gracias a su intervención, se logró eliminar a varios grupos delictivos.
Su última misión fue la Operación Búfalo, donde soldados mexicanos destruyeron una plantación de marihuana de 1000 hectáreas, propiedad de Rafael Caro Quintero. Se estima que el valor de esta plantación rondaba los $8,000 millones. No se sabe a ciencia cierta cómo fue que descubrieron al agente Camarena. Lo que se sabe es que estuvieron implicados varios narcotraficantes, el agente de la CIA, Félix Ismael Rodríguez, miembros del gobierno mexicano y un compañero de Camarena, que también trabajaba con la DEA. Una vez capturado, comenzaron 36 horas de tortura, mismas en las que el agente Camarena sufrió toda clase de torturas. Le rompieron varios huesos, los dientes, y le quemaron. Asimismo, llamaron a un médico, quien fue el encargado de reanimar a la gente cada vez que se desmayaba. Finalmente, el agente Camarena cayó en coma, y terminaron con su vida golpeándolo con una barra de metal en la cabeza. Una vez que se encontró el cuerpo del agente Camarena, la DEA ejerció una enorme presión sobre las autoridades mexicanas para coordinar la investigación sobre el crimen contra Enrique, lo que concluyó con la detención del líder del cártel de Guadalajara, Rafael Caro Quintero, uno de los narcotraficantes más famosos de México, así como la captura de varios de los delincuentes implicados en el asesinato de Enrique Camarena. Fraudes electorales. No es novedad que en México suceden muchas cosas inexplicables, y no me refiero precisamente a fenómenos paranormales, sino a propiedades, presupuestos o incluso personas que misteriosamente desaparecen. Este puesto es la prueba que desde hace mucho tiempo suceden este tipo de cosas. El primer ejemplo del que te hablaré sucedió en 1929, ya que después del asesinato de Álvaro Obregón, presidente electo en 1928, se convocó a una elección extraordinaria para determinar quién sería el siguiente presidente de los Estados Unidos mexicanos. Los candidatos eran Pascual Ortiz Rubio, José Vasconcelos y Pedro Rodríguez Triana. Sin embargo, se denunciaron varias anomalías por parte del Partido Nacional Revolucionario, al que pertenecía Pascual Ortiz, pues se cuenta que varias urnas eran controladas por dicho partido. Incluso se tienen registros de que el candidato Pascual Ortiz tuvo más votos que el total de votantes registrados en varias poblaciones. De ese año pasamos hasta 1988, año en el que nuevamente surge el nombre de Carlos Salinas de Gortari. En esa época no existía ningún órgano independiente que organizara y contara los votos, por lo que esta función quedaba relegada a la Comisión Federal Electoral. Aquel 6 de julio de 1988, con una participación del 50.4%, se llevaron a cabo las elecciones para determinar quién sería el siguiente presidente de México. Se supone que los resultados preliminares de la elección serían revelados a las 19 horas del 6 de julio, pero un comisionado de la CFE informó que el sistema de cómputo falló y que se estaba trabajando en una solución. Los resultados no estuvieron listos sino hasta una semana después, arrojando que Salinas había ganado con un total del 50% de los votos, y aunque según las palabras del entonces presidente de la CFE, Manuel Barlet Díaz, no existió manipulación alguna en el sistema de conteo de votos. Hubo múltiples denuncias acerca de irregularidades ocurridas durante aquella jornada electoral, entre las que se mencionaban duplicación de credenciales electorales, repartición de boletas ya marcadas a favor del PRI, entre otras, por lo que dejo a tu criterio qué fue lo que sucedió en aquella ocasión. Nivel 3. Asesinos seriales. Cuando escuchamos historias de asesinos seriales, normalmente pensamos en otros países. Sin embargo, estas trágicas historias se han visto también en territorio mexicano. He aquí algunos de los casos más llamativos ocurridos en México. Juana Barraza Samperio nació en 1957, originaria del estado de Hidalgo. Es una ex luchadora profesional llamada la Dama del Silencio. Sin embargo, en México es más reconocida por el apodo que le fue dado por la prensa, la Mataviejitas. El modus operandi de esta mujer, que se mantuvo activa desde 2003 hasta 2006, consistía en ganarse la confianza de mujeres de avanzada edad que vivían solas, para posteriormente seleccionar cuidadosamente a quienes serían sus víctimas, para entrar a sus casas, tomar los objetos de valor y estrangularlas. Oficialmente, la cantidad de víctimas de Juana Barraza es de 17. Sin embargo, se estima que pudieron haber sido el doble, pues lo que ella misma declaró al respecto de sus crímenes fue: "Me arrepiento de muchas cosas, pero no de matar gente", expresó la Mataviejitas a un reportero de LSR el domingo 5 de noviembre de 2017 en una entrevista, y añadió al decir que extrañaba a la Dama del Silencio: "Soy ruda, porque ahí sacaba todo el estrés que yo tenía.
ahí era el momento de sacar todo de cómo me trataba mi mamá. Fue en 2006 cuando finalmente la Dama del Silencio fue capturada, ya que cuando entró a la casa de Ana María de los Reyes, de 80 años, la apuñaló y estranguló con tanta hazaña que no se percató de que en la misma casa había un inquilino, mismo que solicitó el apoyo de la policía, que pudieron capturarla después de unos minutos. Actualmente, la Mataviejita se encuentra en prisión, cumpliendo una condena de 759 años. Según varios especialistas, los motivos de este hombre para asesinar venían desde su infancia, pues perdió a su padre a temprana edad, y su madre lo torturó y maltrató durante gran parte de su infancia, hecho que detonó la constante búsqueda de aprobación materna, misma que nunca pudo conseguir. Todo comienza en las calles de la Ciudad de México, con un hombre que se autoproclamaba como periodista, poeta, escritor y actor, quien incluso había logrado vender algunas de sus obras para subsistir. Fue el 8 de octubre de 2007 cuando familiares de Alejandra Galeana, la entonces pareja sentimental de José Luis Calva Cepeda, denunciaron la desaparición de esta, además de un reporte por parte de los vecinos, quienes aseguraban percibir un olor insoportable en todo el edificio, proveniente de la vivienda del hombre. Cuando la policía ingresó al habitáculo, encontraron los restos de un cuerpo dentro del closet, además de otras extremidades en el interior del refrigerador, y lo más perturbador, un antebrazo recién cocido en una sartén, aunque el apodado Caníbal de la Guerrero negó rotundamente haber realizado prácticas caníbales. Según las investigaciones, se encontraron indicios de que el hombre sí había consumido la carne que habían encontrado en su cocina. Posteriormente, el hombre fue ingresado al hospital de Xoco, pues al momento de su detención intentó huir, arrojándose por la ventana de su departamento. Durante las investigaciones llevadas a cabo, se le imputó el asesinato de una de sus exnovias y 2 prostitutas, cuyos cadáveres mostraban signos de descuartizamiento muy similares a los que llevó a cabo José Luis Calva Cepeda. Finalmente, durante el proceso de condena, Calva Cepeda fue hallado muerto en su celda el 11 de diciembre de 2007. La causa fue un supuesto suicidio. Sin embargo, sus familiares aseguraron que, al momento de presentarse a reconocer el cadáver, observaron señales de tortura en el mismo, pero no hubo mayores investigaciones. El sujeto que ves en pantalla es un exmiembro del ejército mexicano, originario de Tamaulipas, y su modo de actuar consistía en frecuentar los bares de la zona rosa, donde seducía a jóvenes y los convencía de acompañarlo a un hotel o a su propio departamento, pues previamente seleccionaba a sus víctimas basándose en su posición económica, y una vez que lograba congeniar con sus víctimas, los privaba de su libertad, para exigir un rescate a las familias, aunque se sabe que en 4 de los 6 secuestros que llevó a cabo, asfixió hasta la muerte a sus víctimas. Una vez que había terminado con la vida de las personas a las que había secuestrado, dejaba los cuerpos desmembrados dentro de maletas que repartía por metro chabacano, por lo que comenzaron a llamarlo el sádico, pues sus crímenes mostraban signos de un profundo odio. La forma en que capturaron a este hombre fue por mera suerte, pues cuando se dirigía a dejar los restos de una de sus víctimas en la Ciudad de México, una patrulla observó que la maleta que llevaba aquel tipo dejaba un rastro de sangre. Finalmente, en 2006, se le condenó por 4 asesinatos y al menos 6 secuestros a 280 años de prisión. Chernóbil mexicano. En 1986 ocurrió uno de los mayores desastres radiactivos de la historia. Una nube tóxica se expandió por gran parte de lo que hoy es Ucrania y Rusia, con consecuencias que afectaron a más de 8 millones de personas, por lo que el nombre Chernóbil es sinónimo de un lugar contaminado, un sitio inhabitable y cuya sola visita supone la muerte. Es por este fenómeno que un lugar, llamado Lomas del Mirador, ubicado en Guadalajara, fue apodado el Chernóbil mexicano, debido a la similitud de sus instalaciones descuidadas y edificios vacíos. Sin embargo, muchos aseguran que derivado de un accidente ocurrido en Los Álamos, Nuevo México, donde miles de toneladas de varilla de construcción fueron contaminadas con cobalto 60, mismas que fueron comercializadas en gran parte de México, hicieron que Lomas del Mirador fuera inhabitable debido a la contaminación radiactiva, producto de la construcción realizada con las varillas radiadas. Aunque el evento de la contaminación de material con cobalto 60 fue real y afectó a miles de personas, esa no es la razón por la que este sitio está abandonado, sino que fue debido a la mala administración y manejo por parte de la empresa inmobiliaria que este sitio fracasó. Una historia cuanto menos curiosa. El Marino Loco. Desafortunadamente, no lo podemos negar. México es un sitio donde abunda la violencia,
e inclusive la mal llamada narcocultura se extiende por todo este territorio. Es por eso que un infante de la Marina, que al parecer siente una profunda aversión por estos grupos delictivos, decidió llevar a cabo sus propias detenciones y sentencias para los delincuentes que abundan en México. El Marino Loco, el Martillo o Señor Thor son algunos de los sobrenombres con los que se conoce a este hombre. Es ampliamente conocido por detener con excesiva violencia a los sicarios de México, puesto que exhibía en redes sociales algunos de los actos que llevó a cabo. Ganó gran popularidad en México, pues en múltiples videos y fotografías apareció con narcotraficantes golpeados y vestidos con lencería. Incluso se cuenta que en alguno de los videos publicados por él mismo, obligó a uno de los sujetos que capturó a besar a uno de sus sicarios mientras se burlaba de ellos. Supuestamente, su forma tan inescrupulosa de actuar lo llevó a serios problemas con la Marina, e incluso varios de los más peligrosos narcotraficantes lo amenazaron, por lo que su paradero actual es desconocido. Aunque muchos cuentan que en su natal Michoacán aparecen de vez en cuando narcotraficantes detenidos y vestidos con lencería, una de las cosas que caracteriza a las víctimas del Marino Loco. Grupo Atlacomulco. Si te dijera que en tu país, por más de 60 años, un mismo partido político tuviera en su poder la mayor parte de los estados, así como la mayoría de cargos políticos, y que la mayoría de sus miembros se han visto involucrados en fraudes, ¿qué pensarías? Tristemente, no es necesario imaginar este escenario, pues es lo que sucedía en México hasta hace unos años, pues el Partido Revolucionario Institucional, fundado el 18 de enero de 1946 por Plutarco Elías Calles y el Grupo Atlacomulco, es considerado uno de los más grandes artífices de este éxito político. El Grupo Atlacomulco está considerado la élite política de México, conformado por algunas de las familias más acaudaladas de México, y son conocidos por episodios llenos de extorsión, excesos, derroche de recursos públicos y una amplia gama de epítetos que nunca acabaríamos de nombrar, pues se han escrito artículos, revistas y libros dedicados a explicar este tema. Se dice que este grupo podría considerarse una mafia que durante años vio únicamente por los intereses de las familias involucradas en él, aunque supuestamente, a raíz del triunfo de otros partidos políticos en México, este ha llegado a su fin. Homero Gómez. En un rincón remoto del mundo, donde la naturaleza desplegó su grandiosidad con una magnificencia inigualable, un hombre luchó incansablemente por proteger y preservar un tesoro invaluable, la mariposa monarca. Homero Gómez, un activista apasionado y valiente, se convirtió en la voz de aquellos seres alados que recorren vastas distancias para sobrevivir y perpetuar su especie. Con una dedicación inquebrantable, Homero se sumergió en el delicado ecosistema que albergaba a las monarcas, encontrando en ellas un símbolo de resistencia y belleza. A través de su incansable trabajo, logró despertar conciencias dormidas, revelando la importancia de proteger estos santuarios naturales y garantizar su conservación para las futuras generaciones. En su labor como defensor de la naturaleza, Homero no solo se enfrentó a los desafíos propios del activismo, sino que también debió lidiar con amenazas y presiones provenientes de grupos dedicados a la tala clandestina de los bosques de la región. El 14 de enero de 2020, su familia recibió una llamada proveniente de los presuntos secuestradores de Homero Gómez, por lo que se apresuraron a pagar la suma demandada por el grupo delictivo. Sin embargo, su vida fue arrebatada y su cuerpo fue encontrado el 19 de enero, flotando en un pozo en Ocampo, Michoacán. Descansa en paz, Homero, y que tu legado florezca en cada rincón de la tierra. Francisco I. Madero. Francisco Ignacio Madero fue un político mexicano cuyo activismo entre 1909 y 1910 principalmente buscaba terminar con el régimen autoritario impuesto por Porfirio Díaz durante la Revolución Mexicana. Su objetivo principal era conseguir la democracia en México a través del sufragio efectivo, no reelección de los funcionarios públicos. Pero no estamos aquí para hablar de las motivaciones políticas de este individuo. Lo que nos atañe hoy es la leyenda que rodea a Madero, pues la leyenda cuenta que este era capaz de entrar en un trance espiritual a través del cual diversos espíritus tomaban control de su cuerpo y podían escribir en papel lo que le decían. Se cuenta que fue tras un viaje a Europa y, siendo como lo era, hijo de un rico hacendado, tuvo contacto con una gran cantidad de conocimiento. Lo que llamó enormemente su atención fueron los escritos de Allan Kardec, un filósofo de la doctrina espiritista,
pues Madero estaba convencido de que tenía un don, el de la médium escribiente. No se tiene registro de la veracidad de estos hechos, pues los escritos que realizaba Madero eran firmados por Raúl, el hermano pequeño fallecido de este, alguien que firmaba como José, e incluso en algunas ocasiones el mismo Benito Juárez. Aunque la prensa de aquella época se burló de la veracidad de estos eventos, en los diarios de Madero, con fecha del 30 de octubre de 1908, escrito por otro espíritu llamado Pedro, está plasmado: estás en condiciones de dirigir a los demás, de impulsar a tus conciudadanos por determinada vía, cuyo fin verás con la clarividencia de los elegidos. Sobre ti pesa una responsabilidad enorme. Has visto, gracias a la iluminación espiritual que de nosotros recibes, el precipicio donde se precipita tu patria. Cobarde de ti si no la previenes. Has visto igualmente el camino que debe de seguir para salvarse. Desventurado de ti si por tu debilidad, tu flaqueza, tu falta de energía, no la guías valerosamente por ese camino. Ten fe, ten valor, ten constancia y vencerás. Ya sea producto de alucinaciones, el subconsciente de Madero o verdaderas convicciones espiritistas, 2 años después comenzó la Revolución Mexicana, que cambió todo, justo como le habían dicho los espíritus. La regla del 90%. La impunidad es un veneno que afecta principalmente a los países de más bajos recursos, y lamentablemente quienes más se ven perjudicados son los más bajos estratos sociales, pues después de muchas de las cosas que hemos aprendido en este iceberg, nos ha quedado claro lo bajo y ruin que puede llegar a ser el ser humano. Pues bien, este puesto no habla de algo precisamente paranormal ni aterrador, al menos no en el sentido literal de la palabra, sino que se refiere a una estadística alarmante en México. El 90% de los crímenes quedan impunes. Esto se vuelve alarmante cuando observamos la tasa de inseguridad y homicidios al alza en México, pues en los últimos 20 años, estadísticamente, ocurren un total de 95 asesinatos diarios, lo que significa que casi la totalidad de estos nunca serán castigados. Derivado de esto, actualmente se planea poner en marcha varios planes para disminuir los índices delictivos. Sin embargo, no nos queda más que esperar y aportar nuestro grano de arena.